Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, alumnos del CONALEP Ecatepec número 1. Bienvenidos a esta sesión, a este video tutorial que vamos a trabajar en el módulo de programación orientada a objetos. Como venimos trabajando durante nuestro semestre, trabajamos la herramienta de NetBeans para hacer la codificación de nuestros programas y tendremos este diagrama para podernos apoyar en este diagrama de clases. Vamos a generar una clase llamada calcular área y tenemos nuestros atributos y los métodos. Aquí lo importante es que trabajaremos una estructura selectiva múltiple para hacer la referencia de nuestro resultado de aprendizaje 1.2, que es desarrollar aplicaciones utilizando las diferentes estructuras de control. En este caso estamos en estructuras selectiva múltiple. Utilizaremos el switch para la realización de este programa. Bienvenidos. Vámonos a la parte de menú File, nuevo proyecto, seleccionamos la categoría de Java Application, le damos siguiente y vamos a poner estructura, nombre del proyecto, estructura múltiple. Ponemos Finish y, como lo venimos platicando, nos va a generar nuestro proyecto que se llama estructura múltiple. Dentro del proyecto llamado estructura múltiple tenemos el source package y dentro del source package tenemos nuestro paquete llamado estructura múltiple, y de manera automática la herramienta nos genera nuestra clase principal que tiene el mismo nombre de nuestro proyecto, estructura múltiple.java. Como lo venimos mencionando, vamos a quitar los comentarios. Nos posicionamos en la parte de nuestro documento, en este caso del archivo extensión .java llamado estructura múltiple, y quitamos los comentarios. Ok, entonces ya tenemos nuestra clase principal. Aquí en el paquete estructura múltiple, clic con botón derecho, nueva clase de Java, y este le vamos a poner múltiple. Vamos a corregir, vamos a ver nuestra clase, se llame calcular área, correcto. Entonces le vamos a poner calcular área, ¿vale? Le ponemos Finish y ustedes observan, me generó la clase calcular área, que básicamente la tomamos de nuestro ejercicio, de nuestro diagrama de clases. Recuerden que bajo este paradigma de la programación de objetos es importante generar estos diagramas. Tenemos el nombre de la clase, los atributos y los métodos. En este caso se llama calcular área. Ya generamos nuestro archivo, ¿sí? Y aquí hacemos el mismo procedimiento, quitamos los comentarios y vamos a empezar a trabajar nuestro diagrama de clases. Entonces vamos a generar este programa para poder calcular el área de un cuadrado, el área de un círculo, el área de un triángulo y el área de un rectángulo en una estructura selectiva múltiple, en este caso conocida como switch, en las estructuras selectivas. Y tenemos los diferentes atributos o características que vienen siendo nuestras variables de nuestro programa, siguiendo como base este diagrama de clases. Ok, entonces nos vamos a nuestra herramienta. Ya saben, aquí dentro de la clase calcular área, en la parte de abajo vamos a colocar el import java.util.scanner, la primera es con mayúscula, punto y coma. Dentro de la clase llamada calcular área vamos a ponerle scanner, creamos el objeto teclado igual a new scanner, entre paréntesis system.in. Esto me sirve para poder darle funcionalidad a los datos primitivos en Java. Para eso ocupamos la librería scanner, ¿sí? La importamos y generamos nuestro objeto llamado teclado. Y ya dentro de nuestra clase, si vemos nuestro diagrama de clases, tenemos 4 métodos: el método calcular área cuadrado, calcular área círculo, calcular área triángulo y calcular área rectángulo. Entonces nos vamos a nuestra herramienta de desarrollo, vamos a ponerle public void, se llama calcular área cuadrado.
ponemos calcular área cuadrada. Es un método, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves. Vamos a poner de una vez los otros métodos. Public void calcular área, vamos a ver cuál es el segundo, círculo. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Pasamos al tercero, que es calcular área triángulo. Y vamos a poner aquí un método público de tipo dato void que se llame calcular área triángulo. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y por último, calcular área rectángulo. Entonces vamos a poner aquí un método público de tipo dato void que se llame calcular área rectángulo. ¿Sí? Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Entonces tenemos ya los 4 métodos que tenemos diseñados en nuestro diagrama de clases. Aquí los tenemos: calcular área del cuadrado, calcular área del círculo, calcular área del triángulo y calcular área del rectángulo. Repito, tenemos nuestros métodos de nuestro diagrama de clases. Aquí lo tenemos, los 4 métodos de nuestro diagrama de clases que se llama calcular área. Ahora ya vamos a codificar el primer método, que es calcular área del cuadrado. Y sabemos que para calcular el área del cuadrado va a ser lado por lado. Y aquí tenemos la variable lado de tipo dato doble. Entonces nos vamos a nuestro método calcular área cuadrado y vamos a poner de tipo de dato doble lado. Y también debemos de tener una variable que almacene el resultado de ese proceso. Y en ese caso se va a llamar R área QA. R área QA. Entonces, R área QA. Resultado del área del cuadrado. Punto y coma. Ponemos SIS system.out.println. Ingresa el lado. Ponemos la variable lado. Va a ser igual al objeto teclado. Punto next double. Punto y coma. Pasamos a nuestro proceso. Colocamos la variable R área QA. Va a ser igual al lado que multiplica al lado. Punto y coma. Imprimimos SIS system.out.println. El área del cuadrado es 2 puntos, concatenamos con el símbolo de más y ponemos R área QA, que es la variable que nos va a almacenar el resultado de este proceso. Entonces ya tenemos aquí nuestro primer método, ya lo definimos, ya está codificado y lo tomamos de nuestro diagrama de clases. Aquí está el método calcular área cuadrado. Pasamos para el siguiente, que es el área del círculo. En este caso es pi por radio al cuadrado sobre 2. Declaramos variable de tipo de dato doble, pi radio, y le vamos a llamar a la variable resultante de este proceso R área tri. Entonces R área tri. Punto y coma. Son las 3 variables que vamos a ocupar. Vamos a iniciar a pi. Pi va a ser igual a 3.141618, es una constante, y la declaramos de tipo de dato doble. Ahí la estamos inicializando. Y colocamos SIS system.out.println. Ingresa el radio. Ok, colocamos la variable radio, va a ser igual. Abrimos paréntesis, en este caso la variable pi, que multiplica a radio por radio. Radio por radio. Recuerde que aquí es parte importante la prioridad de los operandos. En este caso, aquí tenemos radio, va a ser igual. Aquí R radio, por eso nos marca ese error, porque es R área tri. R área CIR.
aquí. Esta es la del triángulo, estamos haciendo el área del círculo, R área CIR. Si nos vamos a nuestro diagrama, aquí está, R área CIR, de círculo, ¿sale? Entonces aquí tenemos PRI, va a ser igual a radio por radio. Ok, aquí nos falta asignar la variable radio, va a ser igual a el objeto teclado punto next double. Vamos a ver, next double. Ahí está, abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. Correcto. Entonces entramos entrada de datos, aquí está nuestro proceso y ahora sí ya vamos a colocar la impresión de nuestro resultado. SIS system.out.println, ponemos el área del círculo, es dos puntos, concatenamos con el símbolo de más y ponemos R de resultado área CIR. Correcto, ¿sale? Recuerden que estamos tomando esta información de nuestro diagrama de clases. Tenemos el nombre de la clase, los atributos o características que son las variables de nuestro programa y los métodos o acciones que son los algoritmos que va a desempeñar o que va a realizar nuestro objeto al momento de crearlo y mandarlo llamar. Entonces pasamos al tercer método, que es el de calcular área triángulo, y el área del triángulo es base por altura sobre 2, el área del círculo es pi por radio al cuadrado y el área del cuadrado es lado por lado. Entonces pasamos al número 3, a nuestro tercer método, y aquí en el área del triángulo es base por altura sobre 2, entonces declaramos de tipo dato doble, lo verificamos en nuestro diagrama. Aquí tenemos base y altura, entonces tenemos base, altura y R área tri. Este ya es la variable R, resultado del área del triángulo. Ok, vamos a poner SIS system.out.println, ingresa la base. Ok, ponemos base, va a ser igual al objeto teclado punto next double, punto y coma. Después SIS system.out.println, vamos a colocar ingresa la altura. Ingresamos la altura, ponemos la variable altura, va a ser igual al objeto teclado punto next double, punto y coma. Pasamos a nuestro proceso, R área tri, va a ser igual, abrimos paréntesis, base por altura sobre 2, prioridad de los operandos. Primero tienen mayor prioridad los paréntesis o lo que está dentro del paréntesis, y después ya es la división. Es lo mismo como lo tenemos en la parte de arriba, ¿sale? Entonces ahí tenemos nuestro proceso y pasamos a nuestro resultado. System.out.println, el área del triángulo es dos puntos, concatenamos con el símbolo de más y ponemos R de resultado área tri. ¿Sale? Les mencionaba, la parte de los procesos son fundamentales. Prioridad de los operandos. En el ejemplo de calcular área del círculo, tenemos la variable que va a almacenar el resultado. Abrimos paréntesis, ponemos pi, que va a multiplicar a radio por radio. Vamos a tomar del centro hacia afuera y primero va a ser la operación de radio por radio, y ese resultado le va a multiplicar por 3.1416, que fue la asignación de nuestra variable de tipo de dato doble llamada pi, que aquí la estamos definiendo como una constante. Su valor siempre va a ser s. Ok, y pasamos al último método según nuestro diagrama de clases. Aquí lo tenemos: nombre de la clase, atributos o características
y los métodos. Pasamos al método calcular área rectángulo. Nos vamos a nuestro código y vamos a colocar lo siguiente. Para esto ocupamos la siguiente variable. En este caso, para calcular el área del rectángulo es base por altura. Entonces aquí tenemos definida la base y también la altura. Entonces nos vamos a nuestro código y le ponemos doble base, coma, altura y la variable que va a almacenar el resultado, que es área, mejor dicho, área rec de rectángulo, punto y coma, y colocamos SIS system.out.println, ingresa la base. Ponemos la variable base, va a ser igual al objeto teclado punto next double, punto y coma. Colocamos SIS system.out.println, ingresa la altura. Colocamos la variable altura, va a ser igual al objeto teclado punto next double, punto y coma. Pasamos a nuestro proceso. Área rec va a ser igual a la base que multiplica a la altura, y punto y coma. Recuerden que en Java todas las instrucciones o las sentencias terminan con punto y coma. E imprimimos el resultado. SIS system.out.println. Vamos a colocar aquí lo siguiente: el área del rectángulo es 2 puntos, concatenamos con el símbolo de más y ponemos área rec. Y ahí tenemos ya los cuatro métodos que están definidos en nuestro diagrama de clases. ¿Sale? Y aquí pues ya nada más pasamos a nuestra clase principal, que es estructura múltiple, y aquí dentro del método principal vamos a colocar lo siguiente. Mandamos llamar nuestra clase calcular área, vamos a crear el objeto 1, o mejor vamos a ponerle ejercicio múltiple, es el nombre de mi objeto, igual a new, la palabra reservada, y la clase calcular área. Abrimos, cerramos, punto y coma. Y ya en la parte de abajo nomás mandamos llamar nuestro objeto ejercicio múltiple punto, y automáticamente me encadena o me muestra los métodos asociados a esa clase. En este caso el primero va a ser el área en el orden que lo tenemos. Vamos a ver, primero es el área del cuadrado. Entonces área del cuadrado, ¿vale? Después ejercicio múltiple punto, el siguiente que va a ser el área del círculo. Después ejercicio múltiple es nuestro objeto, punto, ya tenemos el del cuadrado, el del círculo, vamos al del triángulo, y por último el del rectángulo, ejercicio múltiple punto y rectángulo. ¿Sale? Entonces ya aquí tenemos la creación de nuestro objeto. Nuestro objeto se llama ejercicio múltiple, ¿sí?, que pertenece a la clase calcular área, o para que lo puedan entender de esta manera, vamos a crear la variable ejercicio múltiple del tipo de dato calcular área, que es nuestra clase, y nada más después lo mandamos llamar. Compilamos nuestro programa. Esperemos el proceso de compilación y ya me dice ingresa el lado. Vamos a poner el lado 9,
9 por 9, 81. El área del cuadrado es 81. Ingresa el radio, vamos a ponerle 6. El área del círculo es 113.098. Ingresa la base 7. Ingresa la altura 6. Y me dice que el área del triángulo es 21. Y por último, el área del rectángulo, ingresa la base. Vamos a ponerle 45. La altura 12. Y me dice que el área del rectángulo es 540. Entonces ya tenemos aquí el resultado de la compilación de nuestro programa. Recapitulando, estamos haciendo el programa bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. Recuerden que lo más importante es la generación de nuestro diagrama de clases. Aquí lo tenemos, una clase está compuesta por el nombre de la clase, los atributos o características y los métodos y acciones. Ya teniendo lo más importante que es nuestro diagrama de clases, pasamos directamente a la parte de la codificación de nuestro programa. Creamos el proyecto. Al momento de crear nuestro proyecto, automáticamente me genera la clase principal igual al nombre del proyecto, que es estructura múltiple, y nosotros nada más creamos la clase calcular área, que es como la tenemos definida dentro de nuestro diagrama de clases. Bueno, buenas tardes y estamos en comunicación. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro ejercicio de estructura selectiva múltiple. Como recuerdan, en el ejercicio anterior estamos trabajando nuestro diagrama de clases. Ya creamos nuestra clase, creamos nuestros métodos y las respectivas variables que le dan funcionalidad a este ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra estructura selectiva múltiple. Pero bueno, antes de eso, aquí tenemos que mandar llamar la clase calcular área. Vamos a crear el objeto ejercicio múltiple igual a new calcular área. Abrimos, cerramos, punto y coma. Ya creamos nuestro objeto llamado ejercicio múltiple. Ahora vamos a trabajar, como les mencioné, la parte de la estructura selectiva múltiple. Vamos a colocar, en este caso, el import java.util.scanner. Recuerden que es para poder darle funcionalidad a los tipos de datos primitivos en Java. Y ya aquí en la parte de nuestro método principal, mandamos llamar la clase scanner, creamos el objeto teclado igual a new scanner entre paréntesis system.in punto y coma. ¿Ok? Entonces ya aquí dentro de nuestro método principal vamos a declarar una variable de tipo entero que se llame opción, punto y coma. Vamos a colocar SIS system.out.println. Colocamos opción número 1 y es calcular el área del cuadrado. ¿Sale? Ok, siguiente system.out.println. Vamos a ponerle opción número 2, área del círculo. System.out.println, opción número 3, área del triángulo. System.out.println, opción número 4, área del rectángulo. Y por último, SIS system.out.println,
digita la opción deseada y ponemos la variable opción, va a ser igual al objeto teclado punto tipo de dato next int. Declaramos una variable de tipo entero, ¿sí?, en nuestro ejercicio, punto y coma, ¿vale? Y pues aquí vamos a abrir nuestra estructura selectiva simple, estructura selectiva múltiple, switch, la variable controladora, abrimos y llevamos llaves, ¿sale? Y ponemos el case 1, su respectivo break, ponemos el case 2, su respectivo break. Por eso es importante conocer estas estructuras que ya vimos y ya trabajamos en el módulo de programación básica. Break y case 4. Case 4, dos puntos y su respectivo break. Y siempre, como mejor práctica, utilizar el default. Dos puntos, ponemos S y S, opción inválida. Opción inválida, sigue intentándolo. Y obviamente a cada default, como su respectivo case, le corresponde su break. Y ahí terminamos, ¿sale? Y pues aquí ya creamos nuestro objeto de la clase calcular área. Recordando, aquí tenemos la clase calcular área, tenemos los atributos y características y los métodos. Ahora, aquí tenemos este ejercicio, la clase calcular área y los 4 métodos. 1, 2, 3, 4, que son los 4 métodos que tenemos en nuestro diagrama de clases. Ahí lo tenemos. Lo hacemos un poquito más grande para que se visualice de forma correcta. Ahí tenemos los 4 métodos, tenemos el nombre de la clase, los atributos. Vamos a crear el objeto. En este caso tenemos en nuestra clase principal, tenemos el objeto ejercicio múltiple. Y pues ya directamente nos dirigimos a nuestro case y vamos a colocar nuestro objeto. Ejercicio múltiple punto. Y el primer método que va a acompañar, que es el de área cuadrado. Entonces el de área cuadrado, ¿sale? Para el número 2 es el área círculo. Entonces nos vamos en el case 2, colocamos nuestro objeto ejercicio múltiple punto y desencadena los métodos asociados a esa clase, que es el de círculo, el número 2. ¿Sale? Entonces el primero es el cuadrado, número 2 es círculo, número 3 es triángulo. Nos vamos al caso número 3, el case número 3, y ponemos ejercicio múltiple punto triángulo. ¿Sale? Y por último el rectángulo. Entonces nos vamos a nuestro case 4, ejercicio múltiple punto rectángulo, ¿sí? Compilamos nuestro programa y nos va a mandar un menú. Ahí tenemos ya nuestra estructura selectiva múltiple, el switch. Opción 1, área del cuadrado. Opción 2, área del círculo. Opción 3, área del triángulo. Opción 4, área del rectángulo. Digita la opción. Si yo ocupo el número 7, no está el número 7 y me dice opción inválida. Sigue intentándolo, porque sabemos que nada más tenemos 4 opciones en este ejercicio. Vuelvo a compilar. Vuelvo a compilar mi programa y ahora sí voy a escoger la opción número 3, que es la de área del triángulo. Ingresa la base 67, ingresa la altura 45 y me dice que el área del triángulo es 1507.5. ¿Sí? Entonces ahí está el ejercicio, ahí está la funcionalidad de nuestra estructura selectiva múltiple. ¿Sale? Estructura selectiva múltiple, trabajando el paradigma de la programación orientada a objetos. Tenemos nuestro diagrama de clases. Aquí está nuestro diagrama de clases. En el código tenemos nuestra clase, calcular área. Tenemos 4 métodos, ¿sí? Y sus respectivas variables.
o características, ¿sí?, de este diagrama de clases. Y ya en nuestra clase principal, aquí tenemos nuestra clase principal, creamos nuestra estructura selectiva múltiple a través del switch y sus respectivos casos. Caso número 1, bloque de instrucciones, break. Caso número 2, bloque de instrucciones, break. Siempre para cada caso debe de haber un break que termine ese ejercicio o ese caso que se esté trabajando. ¿Sale? Este es el ejercicio de la estructura selectiva múltiple bajo el paradigma de la programación orientada a objetos.